Buenas tardes, chicas. Hoy vamos a ver la última clase del año que corresponde a la teratología. En esta clase en específico vamos a ver algunas definiciones, vamos a introducir algunos nuevos conceptos que nos van a ayudar a entender un poco mejor este tema. Antes que nada vamos a definir a la teratología. Realmente esta palabra no es nueva, ¿sí? Esta palabra nace mucho antes de que existiera la embriología y la genética. En el siglo XIX más o menos, una persona que no nos interesa mucho el nombre, dio esta palabra que significa literalmente el estudio de los monstruos. Se ve que en estas épocas las personas le daban un significado más fantasioso a estas anomalías congénitas. Y se le dio este nombre de estudio de los monstruos, teratología, a estas anomalías. Ahora, cuando nace la embriología en el siglo pasado, se empezó a buscar una razón más lógica, una explicación más científica para estas anomalías. Entonces se empleó el término teratología para referirse a la ciencia que estudia a las anomalías congénitas. Como estamos estudiando teratología, nos vemos en la obligación de definir bien lo que es una anomalía congénita, y la OMS nos da una definición bastante clara al respecto. Dice que una anomalía congénita es cualquier anomalía del desarrollo morfológico, estructural, funcional o molecular presente al nacimiento, aunque pueden manifestarse más tarde, única o múltiple, esporádica o hereditaria. Que esa es la definición que en este momento ustedes están viendo en pantalla. Ahora, quiero detenerme en dos cosas en específico porque prácticamente que toda la definición la vamos a ir desarrollando a lo largo de la clase. Pero me voy a detener en dos cosas en este momento. Primero, que es muy importante que se considera anomalía congénita solo si está presente al nacimiento. Y luego va a aclarar entre paréntesis, aunque pueden manifestarse más tarde. Y esto es muy importante porque aunque no presente síntomas, aunque no presente ningún signo ni se manifieste de ninguna manera al momento del nacimiento, puede ser que se presenten más tarde, ¿sí? Como puede ser el caso de una anomalía que ustedes ya vieron al principio del cuatrimestre, que son las cardiopatías del tipo shunt izquierda-derecha, ¿sí? Que anteriormente se les denominaba cianóticas tardías. Se ve que estas personas cuando nacen no tienen absolutamente nada, ¿sí? En la revisión uno los examina y no denota ninguna anomalía ni nada extraño. Ahora, cuando estas personas se hacen adultas, lo que va a suceder es que se van a presentar los síntomas. Y aunque es una patología que presenta síntomas en la adultez, sí o sí se le considera anomalía congénita, porque a pesar de que tuvo síntomas más tarde, ya estaba presente la anomalía al momento del nacimiento. En cuanto a la clasificación, las anomalías congénitas pueden ser de tipo funcional o de tipo estructural. A las de tipo funcional en este momento no le vamos a dar tanta importancia, sí más bien le vamos a dar bastante enfoque a las anomalías congénitas de tipo estructural. Ahora, estas anomalías congénitas de tipo estructural se clasifican asimismo en mayores, menores y variables de la normalidad. En las otras diapositivas que vienen de ahora en adelante vamos a darle un poco de enfoque a lo que serían las anomalías congénitas estructurales mayores y menores. Y en cuanto a las variables de la normalidad, no voy a dar mucho detalle, es simplemente, como su mismo nombre lo dice, variantes que se dan en el desarrollo normal. Como por ejemplo, vemos en la imagen de la derecha abajo, una persona que tiene ligeramente unido el segundo y tercer dedo del pie. Y estas variables de la normalidad se dan aproximadamente en el 1% de la población. En cuanto a la clasificación anterior, las más graves de todas estas anomalías congénitas van a ser las anomalías mayores y la podemos definir como aquellos caracteres que implican un daño funcional significativo con o sin importancia estética. Esto, en otras palabras, quiere decir que el daño que se genera en la estructura es tan grande y tan importante que va a comprometer directamente la función de la estructura.
De estas anomalías hemos visto varios ejemplos a lo largo de la cursada. Yo a la derecha les dejé dos ejemplos de cosas que ya hemos visto anteriormente. En la parte de arriba les recuerdo, vemos un recién nacido con gastroquisis, que esta es considerada una anomalía mayor. Y en la parte de abajo tenemos a un recién nacido con hidrocefalia, que también se le considera una anomalía mayor. Otras patologías que podríamos hablar de anomalías mayores que ya conocemos pueden ser todas la anencefalia, espina bífida, hay varias de estas anomalías mayores que ya hemos visto anteriormente, pero acuérdense que son por ahí las más graves y las más complicadas de toda esta clasificación. Las anomalías menores las consideramos rasgos morfológicos atípicos. Esto quiere decir que algo en el proceso del desarrollo de alguna estructura se da de manera diferente a la que se da normalmente. Algo que sí hay que aclarar es que esta variación, digamos, este desarrollo un poco diferente, no genera grandes repercusiones, ¿sí? No va a dañar la función de la estructura. Y esto es muy importante y de esta manera también las podemos diferenciar de las anomalías mayores, por ejemplo. Son muchísimo menos graves. Ahora, la importancia clínica de las anomalías menores, uno pensaría, bueno, si no tiene grandes repercusiones en la función, ¿por qué las estudiamos? Y estas las estudiamos específicamente porque a veces cuando encontramos muchas anomalías menores, nos puede estar hablando de que hay algo un poco más complicado, ¿sí? Si encontramos muchas anomalías menores, podríamos estar hablando de una anomalía mayor, ¿sí? Que está generando estas anomalías menores, pero que podemos pesquisar a esta anomalía mayor, ¿sí? Ahora, estas anomalías menores se presentan en el 4% de la población y repito y recalco, individualmente no repercuten en la función de la estructura. Esto es muy importante. Ahora, en la parte de la derecha les puse un par de ejemplos, tres ejemplos de anomalías menores. En la parte de arriba tenemos la clinodactilia, que es cuando el dedo está un poquito torcido, como podemos ver, el quinto dedo se ve un poco torcido. Bueno, esta es la clinodactilia. Y esta anomalía menor es bastante frecuente en las personas que tienen síndrome de Down. En la parte de medio tenemos una hernia umbilical congénita, que esta ya la vimos anteriormente en la cursada. Y por último, en la parte de abajo tenemos la fístula preauricular, que también ya la vimos en la cursada. Quiero aclarar igualmente que la clinodactilia, como dije anteriormente, se relaciona bastante con el síndrome de Down. Esto quiere decir que se presenta en varias personas con síndrome de Down, algunos no, pero también se puede presentar individualmente en cualquier persona. No es una anomalía asociada estrictamente al síndrome de Down. Ahora que ya vimos la clasificación de las anomalías en sí, vamos a ver sus causas. Y dentro de las causas tenemos tres grupos principales. En primer lugar tenemos las causas genéticas, en las cuales encontramos las causas genéticas cromosómicas y las monogénicas. Esta parte es más de las clases de Mariano, lo van a ver a detalle con él. Después, en segundo lugar, tenemos a las causas mixtas, que son las que se consideran multifactoriales. Y por último, las causas ambientales, que son los agentes teratógenos, que es lo que vamos a ver en esta clase. Los hay de tipo infecciosos, químicos, físicos y metabólicos. Y esta va a ser la parte que ustedes van a ver con Alan y Dai. En el gráfico que tenemos aquí a la izquierda vamos a entender un poco mejor las causas, pero más desde el punto de vista de la frecuencia en que ésta se presenta. Primero vamos a hablar de la más frecuente a la menos frecuente. Y en primer lugar, lo más frecuente es que sea de etiología desconocida. Como pueden ver, es el 55% de los casos. Y esto significa que todavía no se descubrió el por qué se da esta anomalía, ¿sí? Este 55%. Después, en segundo lugar, tenemos a la herencia multifactorial, que en este gráfico lo vemos en rojo y representa el 22,5% de las anomalías. Esta herencia multifactorial es lo que yo les decía anteriormente como causa mixta, ¿sí? Después tenemos a los agentes ambientales, que representan el 8,5%, que estos agentes ambientales son lo que vamos a ver en esta clase, es decir, los agentes teratógenos.
Después tenemos a los genes mutados, que son el 7,5 de los casos, y estas son las famosas enfermedades monogénicas que las van a ver en la clase de genética con Mariano. Y por último, las menos frecuentes son las anomalías cromosómicas, que representan el 6,5% de los casos de anomalías. Estas anomalías cromosómicas son estas anomalías que se dan por un cromosoma de más, un cromosoma de menos, un pedazo de cromosoma de más, y un ejemplo que es bastante conocido es el síndrome de Down, por ejemplo. Anteriormente habíamos visto una clasificación de las anomalías congénitas más referida hacia la manera en que éstas se manifiestan. Ahora vamos a ver una clasificación, pero esta va a estar referida hacia el mecanismo biológico que se ha alterado, ¿sí? Tenemos a las displasias, a las disrupciones, a la deformación y a las malformaciones. De las malformaciones también tenemos una subdivisión que son las malformaciones de defecto único y por otro lado tenemos a las de defecto múltiple. Asimismo, las de defecto múltiple se van a clasificar en síndrome, secuencia y asociación. Ahora lo que vamos a hacer es desarrollar cada uno de estas clasificaciones. Vamos a empezar con las malformaciones, que son la más larga de escribir y la que más tiene clasificaciones. En primer lugar, la definición de malformación es un defecto morfológico primario de un órgano, parte de un órgano o de una región mayor del cuerpo debido a una falla en los mecanismos biológicos del desarrollo. Al principio del año, en el primer cuatrimestre, la primera clase que vimos fue la clase de mecanismos biológicos del desarrollo. Esos mecanismos biológicos que les mencionó Nacho son los que fallan en estas malformaciones. Estas malformaciones, como les mencionaba anteriormente, hay de defecto único y de defecto múltiple. Los de defecto único generalmente son de causa multifactorial, es decir, de causas mixtas. Y un claro ejemplo puede ser este que les puse en la imagen a la derecha, un niño que tiene labio hendido, pero que no tiene ninguna otra alteración, no tiene ninguna otra anomalía, sino únicamente el labio hendido. Eso sería un ejemplo clarísimo de lo que sería un defecto único. Y como les mencionaba también anteriormente, las de defecto múltiple tenemos del tipo de síndrome, secuencia y asociación, que es lo que vamos a ver ahora. En la parte de la izquierda de esta diapositiva marqué lo que serían las malformaciones por defecto múltiple con su respectiva definición. Se las pongo así completo porque es muy importante diferenciar entre estos tres tipos de malformaciones. Ahora vamos a empezar con síndrome. Cuando hablamos de un síndrome nos referimos a anomalías múltiples con una causa conocida. ¿Qué quiere decir esto? Que sabemos que son un síndrome cuando encontramos distintas anomalías en un mismo cuadro y que nosotros conocemos la etiología, sabemos el por qué se da. Un clásico ejemplo es el síndrome de Down, que lo hemos venido hablando durante toda la clase, que como podemos ver en la imagen de la derecha en la parte de abajo, este esquema es de un bebé que tiene las características del síndrome de Down, ¿sí? Como podemos ver, si lo vemos de perfil, tiene un perfil más chato, tiene un cuello bastante más corto, se presenta también una forma bastante particular de los ojos y como podemos ver, como les mencionaba, en las manos se presentan algunas veces clinodactilia, ¿sí? Que recordemos que es el quinto dedo un poco torcido. Otra característica que suele suceder en las manos es que tienen una única línea palmar. Si ustedes se miran las palmas de las manos, van a ver que hay muchas rayitas. Bueno, en el caso del síndrome de Down, muchas veces se presenta que hay una única línea, ¿sí? Otra cosa que suelen presentar las personas que tienen síndrome de Down pueden ser cardiopatías, muchas veces también tienen el primer y segundo dedo del pie un poco separado, como que hay varias anomalías que se presentan generalmente en el síndrome de Down. Obviamente que no todos los casos de síndrome de Down presentan exactamente las mismas anomalías, pero lo que voy es que todas estas anomalías que se presentan en el síndrome de Down nosotros sabemos que se da por la trisomía del par 21. Entonces, por esta razón ya podemos clasificar
estas malformaciones directamente como un síndrome. Ahora, cuando hablamos de secuencia, nos referimos a anomalías múltiples en donde un primer defecto lleva en cadena la aparición consecuente de los demás. Es algo así como unas anomalías en cascada. ¿Esto qué quiere decir? Que una anomalía se presenta y esa anomalía causa otra anomalía y esa otra nueva anomalía nos va a causar otra anomalía. Este es el caso de algo que ya hemos visto anteriormente, que es la secuencia de Potter, por ejemplo. Recordemos que la secuencia de Potter se presenta, por ejemplo, cuando hay agenesia renal bilateral, ¿sí? Que esta agenesia renal nos iba a causar un oligoamnios severo, es decir, una cantidad muy baja de líquido amniótico, y que esto iba a causar bridas amnióticas y iba a haber toda una secuencia en que iba a haber una hipoplasia pulmonar, iba a haber una hipoplasia en los músculos, unas malformaciones en los miembros y además nos iban a dar las facies de Potter, ¿sí? Que es la imagen que tenemos a la derecha en la parte de arriba, que recordemos que iba a tener una mandíbula mucho más chica, va a haber unas orejas de implantación mucho más bajas, una nariz un poquito más chata. Bueno, y esto se da en cascada, ¿sí? Una de estas malformaciones, que era la agenesia renal bilateral, nos lleva a tener este montón de otras anomalías. Por último, con respecto a las malformaciones por defecto múltiple, vamos a hablar de la asociación. Nosotros hablamos de asociación cuando aparecen dos o más anomalías de manera no aleatoria, de etiología no determinada, que se presentan juntas con frecuencia. ¿Esto qué quiere decir? Que son anomalías que suelen presentarse en conjunto y nosotros no sabemos el por qué se da, ¿sí? Este es el caso, por ejemplo, de una asociación que se le denomina asociación de Bacter, ¿sí? Esta es un cuadro en el cual suele presentar anormalidades en las vértebras, suele tener atresia anal, suele tener anomalías cardíacas. También presenta bastante frecuentemente fístula traqueoesofágica, anomalías renales, malformaciones en los miembros. Estas se suelen presentar en conjunto, no necesariamente todas, puede que en algunos casos no hayan alguna de estas anomalías, pero suelen presentarse en conjunto, ¿sí? Y lo que tiene es que nosotros no sabemos el por qué. Ese es el caso de la imagen que tenemos en la parte de la izquierda donde están las imágenes, ¿sí? Y cómo, por ejemplo, diferenciamos una asociación de un síndrome. Porque si se fijan, ambas tienen anomalías múltiples y se presentan en conjunto. Las vamos a diferenciar porque la asociación, sí o sí, nosotros no sabemos el por qué. Es de etiología no determinada. En cambio, el síndrome, como habíamos dicho anteriormente, sabemos que tiene una causa conocida. Y así lo podemos recordar un poco más sencillo. Continuando con la clasificación de las anomalías, ahora vamos a hablar de displasia. Podemos definir a la displasia, como podemos ver en la pantalla, como un defecto en el patrón de organización intrínseco de un tejido y va a determinar alteraciones morfológicas. Esto lo que quiere decir es que hay una organización anómala de las células y esta organización anómala va a generar una alteración morfológica, así que se va a notar desde la anatomía. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que no es que se forma mal la estructura en sí, sino que el tejido, cuando ya está formándose, sufre una alteración. Y esta displasia generalmente es causada por mutación de genes que van a codificar a proteínas estructurales. Esa mutación lo que va a causar es daños en el tejido en formación y va a causar alteraciones morfológicas. Un ejemplo bastante, por ahí lo pudieron haber escuchado alguna vez, es la displasia ósea, ¿sí? En el cual el tejido óseo en formación sufre alteraciones y genera esta patología que vemos acá en la imagen a la derecha. Como pueden ver, hay una organización anómala de los huesos de este bebito que podemos ver en la pantalla. En cuanto a la disrupción, la podemos definir como el defecto estructural causada por la destrucción de tejido o interferencia en estructuras previamente normales. Eso lo que quiere decir es que en el desarrollo todo venía muy bien, este feto venía formándose de manera correcta, de manera normal, y en algún momento de este desarrollo
Algo ocurre que interrumpe este desarrollo normal y va a causar estas anomalías. Tiene diferentes factores, como pueden ser vasculares, mecánicos, teratogénicos. Un ejemplo que les puse aquí a la derecha es, por ejemplo, anomalías en los miembros, ¿sí? Que estos pueden ser dados por bridas amnióticas, que también lo vimos durante la cursada, puede ser causada por daños mecánicos, inclusive van a ver un teratógeno en la clase de Alan, creo, en donde hay un medicamento que se llama talidomida que causa también problemas en la formación de los miembros. Entonces, en estas disrupciones lo que sucede, por ejemplo, por dar un ejemplo, una madre que toma este teratógeno, la talidomida, el desarrollo venía súper bien y la talidomida lo que va a causar es daños en los miembros. Este podría ser, por ejemplo, un caso de disrupción. Y por último, vamos a hablar de deformación. Cuando hablamos de una deformación, estamos hablando de una alteración de la forma de la estructura debido a fuerzas mecánicas que actúan sobre un órgano o parte del feto, que es la definición que están viendo en la pantalla. ¿Esto qué quiere decir? Que el desarrollo venía normal y una fuerza externa al feto, genera una fuerza mecánica que modela alguna estructura, ¿sí? Este es el caso de la imagen que tenemos en la izquierda. Es un bebito que tiene astrogriposis, ¿sí? Esta es una condición en la cual los miembros toman una forma distinta a la del desarrollo normal, producida y secundaria a una cantidad muy baja de líquido amniótico, es decir, a un oligoamnio severo. La cantidad de líquido amniótico en este caso es tan escaso que va a generar que las paredes del útero tengan una fuerza y como que no deja el espacio necesario como para que se forme bien los miembros. Entonces, como ya tenemos la estructura completamente formada, no es que es una alteración del desarrollo por parte de la estructura, sino que es una fuerza externa al feto, podemos decir que se van a generar en etapas avanzadas de la gestación, ¿sí? ¿Y por qué? Pues porque ya se formó toda una estructura. Esto nos dice que si ya se formó el miembro completo y lo que falla es una modelación, una fuerza mecánica, sabemos que se generan en etapas avanzadas de la gestación. Bueno, entonces en cuanto a la teratología, ya vimos lo que son las anomalías, vimos su definición, sus causas, vimos algunas clasificaciones, pero ahora vamos a hablar más de lo que nos interesa en este momento para la materia, así que son los teratógenos, los agentes teratógenos. Acá en la pantalla estamos viendo la definición, que vamos a decir que un agente teratógeno es todo agente capaz de producir una anomalía congénita o aumentar la incidencia de una anomalía en la población. Esta es una definición del Moore y quiero aclarar dos cosas de esta definición. Primero, que al principio habla sobre que es capaz, utiliza la palabra capaz para referirse a que este agente puede producir anomalías congénitas. Y lo destaco porque esto significa que realmente sí causa anomalías congénitas, pero esto no significa que lo haga en el 100% de los casos. Es decir, que no significa que un agente teratógeno va a causar siempre las mismas anomalías en todas las personas, puede que en algunos casos no lo haga. Obviamente que hay excepciones, pero lo que quiero decir es que eso es a lo que se refiere al principio de la definición. Y ahora luego habla sobre el aumento en la incidencia en una población, sobre una anomalía, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros tenemos en una anomalía, que en un principio, por ejemplo, se presenta en el 1% de la población y de repente en un tiempo muy corto empiezan a haber casos del 10% de la población. Ahí podemos ver que puede que haya un agente teratógeno, entonces por eso menciona que puede aumentar la incidencia de una anomalía en la población. Para que un agente se considere teratógeno, tiene que cumplir los tres principios de la teratología y hay que tenerlos bastante claros, ¿sí? Primero, periodos críticos del desarrollo y ventana de acción, dosis respuesta a valor umbral y carga genética fetomaterna. Primero vamos a hablar de periodo crítico del desarrollo y de la ventana de acción. La etapa en que un feto está expuesto a un teratógeno va a determinar muy fuerte las anomalías que éste vaya a tener y la manera en que se van a generar estas anomalías. ¿Esto qué quiere decir? Que esta etapa del desarrollo va a determinar la susceptibilidad al teratógeno.
es específico del agente y del órgano. Creo que esto se va a explicar un poco mejor con la imagen que tenemos a la izquierda. Como podemos ver, en la parte de arriba tenemos las semanas y el periodo en que el feto o embrión se encuentra, ¿sí? Con respecto a los teratógenos. Este es un cuadro que lo pueden encontrar en el Carson, pero está en todos los libros. En la parte de la izquierda vemos en azul que tenemos marcado distintos periodos embrionarios con respecto a los órganos, ¿sí? ¿Esto por qué? Como dije anteriormente, este periodo crítico va a ser súper específico de cada agente y de cada órgano, es decir, que no es lo mismo la sensibilidad que tiene, por ejemplo, el corazón a un teratógeno que el sistema nervioso central. En azul tenemos el periodo de sensibilidad más grande de estos órganos que se marcan en este cuadro. Ahora, en verde grisáceo se marca la etapa del desarrollo en que tiene todavía un periodo de sensibilidad que puede causar malformaciones, pero mucho menores que las del primer periodo de sensibilidad muy intensa, ¿sí? Como podemos ver, hay sistemas como por ejemplo el sistema nervioso central o los ojos que el periodo de sensibilidad, a pesar de que disminuye, que es muchísimo menor a lo largo de mediante va pasando la gestación, aún así es muy sensible igual en todo el desarrollo, ¿sí? Hasta el final de la gestación. Por eso es que el sistema nervioso central es tan sensible a algunos teratógenos. A pesar de que es específico para cada órgano y para cada teratógeno, se suele dividir esta sensibilidad en una generalidad. Como ustedes pueden ver en la parte de la izquierda, en las 2 primeras semanas del desarrollo, se muestra una respuesta a los teratógenos de muerte o regulación. ¿Esto qué quiere decir? Que en la semana 1 y 2, que se suele denominar también la semana del todo o nada, lo que puede ocurrir es la muerte directamente, que ocurra un aborto o que no afecte nada en el desarrollo. Es la etapa del todo o nada. Si el teratógeno afecta en este momento de la gestación, repito, sigue el desarrollo o hay un aborto. Después de este periodo del todo nada, vamos a tener entre la semana 3 y la semana 7 aproximadamente el periodo de anomalías mayores. Y esto lo hemos hablado a lo largo de toda la cursada. Este periodo es el periodo de organogénesis y este periodo es muy importante porque es cuando se empiezan a desarrollar todos los órganos y sistemas. Entonces, si un agente teratógeno va a afectar al embrión en esta etapa, va a sufrir alteraciones muchísimo mayores que si lo hace a partir de la semana 7. En cuanto a dosis respuesta umbral, el primero, es decir, dosis respuesta, quiere decir que a mayor exposición hay mayor daño, ¿sí? A mayores cantidades de un teratógeno, más grande y más importante va a ser la anomalía, ¿sí? En cuanto a umbral, cuando hablamos de umbral, queremos decir que la dosis mínima necesaria para generar un daño, ¿sí? Es decir, un teratógeno, no todos los teratógenos van a tener la misma capacidad de generar anomalías. Hay unos que necesitan muchísima más cantidad para poder generar una anomalía y otros que necesitan poquita cantidad como para generar una anomalía importante. Por eso, en cuanto a umbral, hablamos de umbral bajo y umbral alto. Cuando decimos que un teratógeno tiene un umbral muy bajo, nos referimos a que con poquito teratógeno ya tenemos un gran daño, ¿sí? Un daño importante. Y cuando hablamos de un umbral alto, un teratógeno con un umbral alto, quiere decir que necesitamos una cantidad muchísimo más grande para generar un daño. Un ejemplo que podemos utilizar para hablar un poco de dosis respuesta puede ser el del alcohol, ¿sí? El alcohol está demostrado que a mayores cantidades va a disminuir el perímetro cefálico, ¿sí? Es decir, la cabeza va a estar un poco más chica. Está demostrado además que con pocas cantidades ya empieza a disminuir de a poco, por eso lo van a ver en la parte de los teratógenos en sí cuando vean alcohol. Pero a mayores cantidades, más chico va a ser el perímetro cefálico. Como podemos ver en la imagen, en la parte de la izquierda tenemos una circunferencia craneal normal y después desde ahí empieza a disminuir dependiendo de las cantidades de alcohol, hasta llegar hasta una microcefalia muy grave. Y por último, con respecto a los principios de la teratología, tenemos a la carga genética.
que es bastante sencilla realmente. Dice que no todos los fetos se afectan de igual forma a igual exposición, que básicamente eso se traduce en que no todos respondemos igual a los mismos estímulos, ¿sí? En esto interviene tanto la carga genética materna como la carga genética del feto. Y simplemente recordemos que no todas las personas respondemos igual ante lo mismo, es únicamente eso, no es mucho más. Y por último, en esta clase vamos a ver la clasificación de estos teratógenos, ¿sí? Esta parte la van a ver con Alan y Dai, pero yo les doy una intro para que sepan cuál es la clasificación que vamos a utilizar para esta clase, ¿sí? Primero tenemos a los agentes físicos, que como ejemplo tenemos a la radiación. Esto lo van a ver con Alan, al igual que los químicos, ¿sí? En los químicos tenemos entre fármacos, drogas, tabaco, alcohol, no sé, el que les mencionaba anteriormente, la talidomida. También tenemos al ácido retinoico, hay un montón de agentes teratógenos químicos que esto, repito, lo van a ver con Alan. Después tenemos a los agentes infecciosos, que en esto tenemos varias infecciones, que lo van a ver con Dai a más detalle. Las famosas TORCH, que ya las van a ver. Y después, por último, tenemos a los agentes metabólicos, que estos son por enfermedades maternas o por déficit nutricional, que acá podemos tener como ejemplo a la diabetes gestacional. Y listo, chicas, esto es todo por mi parte de la clase. Para que sepan, utilicé el Moore, el Flores y el Carson. Por último, también quería agradecerles porque realmente sé que esta cursada virtual ha sido muy difícil para todos, tanto para ustedes como para nosotros, pero nosotros, del equipo docente, sabemos que ustedes ponen un montón de esfuerzo de su parte para que esto sea posible, así que queríamos darle las gracias. Y nada, hay que seguir estudiando, chicas, hay que seguir dándole que esta carrera es hermosa. Y nada, en serio ha sido un placer pasar este año, transitar este año tan extraño virtualmente con ustedes. Muchísimas gracias.